¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos al programa más completo de las MMA en España. Yo soy Sebas Pascual. Y yo soy Rubén Palacín y esto es Ground and Pound, el show de las MMA. Empezamos este podcast semanal en el que traemos toda la actualidad que acontece al mundo de las artes marciales mixtas. Hay que hacer un repaso en profundidad a todo lo que fuese UFC Abu Dhabi, a lo que fuese UFC Belgrado de la semana pasada y mucho más, Rubén. Y también analizaremos qué tipo de peleador es Joel Álvarez y qué podemos esperar de él ahora que se ha confirmado que peleará en ese UFC 330, además de explicar en esta sección dinámica que tanto nos gusta cuáles son las posiciones en el suelo. Y además hoy traemos una sección especial de preguntas y respuestas que nos han dejado en nuestra cuenta de Instagram de Ground and Pound. Yo creo que tenemos ya todo el menú presentado, ¿no? Vamos a empezar con el programa. Vamos allá. En este momento empieza Ground and Pound. Bueno, Rubén, alto en las vacaciones de muchos. Sabemos que estas semanas el mundo de las MMA ha estado un poco parado, aunque el evento de UFC Belgrado que vamos a comentar fue apoteósico, espectacular, con una pelea sobre todo que mereció mucho la pena. Hay que analizar bastante sobre la actualidad, ha habido muchas noticias y contaremos esa previa porque tenemos combate de un peleador español. Tenemos combate de un peleador español, pero si quieres empezamos por lo que fue esa cartelera de UFC Abu Dhabi, ¿sí? Con ese Ankalaev contra Guskov, que Guskov recordamos que entró con corto aviso porque se lesionó Khalil Rountree Jr. Y fue una cartelera un poco más sosa de lo habitual porque no había grandes nombres y porque la pelea estelar de esta UFC Night fue la de Ankalaev, que no fue una pelea tampoco muy vistosa, Sebas. No fue una pelea muy vistosa, de hecho vi un montón de comentarios negativos acerca de cómo fue el combate. Es verdad que Ankalaev vuelve a mostrarse como uno de los grandes candidatos a recuperar ese título del peso semipesado. Probablemente ya lo analizaremos en las próximas semanas, pero el gran candidato ahora mismo a enfrentarse a Carlos Ulberg en los próximos meses. Y evidentemente también nos dejó algunas otras peleas destacadas, esa victoria de Chanko que teníamos muchas ganas de ver por fin en la UFC, Valter Walker también. No sé con qué te quedas un poco de ese evento. Me quedo con las dos últimas cosas que has dicho. Esa victoria de Valter Walker, que es un peso pesado que lleva 5 sumisiones seguidas. No se suele ver. El peso pesado también es un peso en el que hay mucho KO, hay mucho golpe pesado, como el propio peso indica. Y Valter Walker, que lleva 5 sumisiones seguidas, es un dato para tenerlo muy en cuenta. Sí, también hay que tener en cuenta esa victoria que hemos comentado de Chanko, al que apodan John Por, ¿no? De forma un poco despectiva. Que se erige, ¿no?, como uno de los grandes candidatos en la UFC en ese peso ligero. Y de hecho, esto ya entra dentro del bloque de actualidad de noticias. Palabras de Demetrious Johnson, una persona bastante destacada que tiene mucha experiencia analizando la UFC desde su experiencia como peleador, que hablaba sobre que le gustaría ver un combate contra Ilia Topuria. Sí, a ver, Demetrious Johnson es uno de los GOATs de la UFC, de la historia, y ha comentado que le gustaría ver una pelea entre Ilia Topuria y Chanko. Creo que es de las primeras personas tan reconocidas que le debemos decir algo así. Además, Chanko, que lleva poco tiempo en lo que es la UFC. Oye, quién sabe si en un futuro se podría dar. Desde luego, espectáculo habría y Chanko tampoco se ha quedado corto en declaraciones contra Ilia Topuria. No, desde luego es uno de los últimos en incorporarse de la familia, bueno, del clan Nurmagomedov, no sí. exactamente de la familia. Y yo creo que es una pelea que apetece ver a largo plazo, tiene un 9-0. Viene con invicto, viene con una muy buena racha, lleva algo menos de un año en la compañía. Lo que pasa es que evidentemente le queda un poco temprana esa pelea contra Ilia Topuria. Luego analizaremos, porque en el preguntas y respuestas hay muchas preguntas sobre el futuro de Ilia Topuria. Bastantes. A ver qué le espera al alicantino, pero creo que lo de Chanko puede ser una idea a largo plazo, evidentemente todavía es muy pronto. Y además, como detalle, el peleador al que ganó Chanko es de los que hace sparring con Ilia Topuria, es de su team, por decirlo así.
Por eso ha hecho alguna otra declaración de yo soy del team Nurmagomedov, le he ganado a alguien del team Topuria, aquí Ya nos queda enfrentamos a todos. Bueno, está ya intentando vender esa pelea a futuro. el pique. Chanko, que el nombre real, el apellido real es Ainukov. Sí, bueno, Que es un poco. Creo que Chanko queda más claro para sí. para la audiencia. También hay que comentar, como decíamos, ese UFC Belgrado con una victoria de Eurosmedic espectacular. Un KO en 30 segundos. Que para el que no haya tenido la oportunidad de verlo, les recomiendo que lo vea en el vídeo de YouTube porque es muy corto y que creo que habla mucho sobre el crecimiento de este peleador que hay que tener en cuenta de cara a futuras peleas en ese peso welter. Totalmente. Además, el peso welter que sigue siendo noticia porque se ha confirmado que Joel Álvarez entrará en el UFC 330, que lo tenemos en apenas un par de semanitas. Lo analizaremos, lo que es esa cartelera, en el siguiente programa. Pero está confirmado que entra en corto aviso contra Chidi Njokuani en ese peso welter que cada vez se llena de más nombres más potentes. Sí, desde luego, vamos a ver cómo son las expectativas de esa pelea para Joel Álvarez. Hemos preparado un análisis en profundidad de Joel, de cómo viene en sus últimas peleas, también un poco para que conozcáis a Chidi Njokuani, que es un peleador veterano, sobre todo para el público español que a lo mejor está menos familiarizado con él. Y la noticia, Rubén, es que Joel estaba preparando en el campamento a Islam Makhachev. Ha recibido el aviso de que Geoff Neal estaba lesionado y peso welter está ya en Estados Unidos. Qué mejor que Joel para reemplazarle. Y una pelea para redimirse de su derrota anterior contra Amosov, que, bueno, luego lo hablaremos también, pero Amosov es para mí uno de los próximos grandes nombres y una de las próximas caras de la UFC. Sí, uno de los debates que se han abierto en redes sociales es ver ya no solo qué le puede enseñar Joel a Islam Makhachev, sino sobre todo qué podía sacar Joel de ese campamento. Yo creo que hemos visto en algunas peleas, tanto contra Sarukian como contra Amosov, que tiene algunas carencias en la lucha. Qué mejor que aprender de un dagestaní. No sé cuánto se puede aprender de lucha en 3 semanas, pero algún que otro consejo útil seguro que le da. Sí, porque además sí que es cierto que tiene muy buen jiu-jitsu. Joel, le hemos visto someter en numeradas ocasiones. Le falla un poquito lo que es la defensa de esos derribos, la defensa de sumisiones. Igual ahí Islam Makhachev o el clan Nurmagomedov le puede dar algún que otro consejo para sus próximas peleas. Sí que es cierto que Chidi Njokuani es un striker, le viene bien en cuanto a estilo a Joel Álvarez, que sustituye a Geoff Neal, que se ha caído de este evento. Eso es, un Joel Álvarez que, como decíamos, creo que tiene un debe en su carrera en los últimos años, que es ser un poco más continuo en las peleas y sobre todo elegir mejor las peleas. Creo que ha tenido mala suerte con el tema de los visados, ahora le sale esta oportunidad después de no demasiado tiempo de su derrota anterior y bueno, vamos a ver cómo la aprovecha el asturiano. Y fuera de lo que es la UFC, en PFL ha vuelto a ganar, mejor dicho, Usman Nurmagomedov, que se convierte en agente libre. Cuidado. Sí, en agente libre, en teoría, para firmar próximamente con la UFC y veremos si para competir también en ese peso ligero. Es uno de los nombres que se lleva tiempo hablando de él, obviamente por su relación familiar con Khabib, con Makhachev y demás, pero también porque es un peleador que, bueno, que ha dominado PFL en su división entera. ¿Qué podrá hacer en la UFC? Yo creo que lo veremos dentro de poquito. Sí, vamos a ver, mira, se quejaba Khabib no hace poco de que no apostaban por gente nueva dentro de la compañía, pues fíjate, y encima bueno, es bastante completo Usman, pero también que tiene esa base de lucha dagestaní. Completamente. Que es importante. Dentro de... Bueno, ¿qué vas a comentar? Iba a comentar que hablando de PFL, hay una nueva noticia con la promotora. Eso es. La fusión de PFL con MVP, que es la compañía que dirige Jake Paul. De hecho, ahora que estábamos hablando de Usman Nurmagomedov, hubo un roce después del último combate entre Jake Paul y Nurmagomedov, poco sobre lo que se inmiscuye el americano en todo el tema estratégico, ¿no? Que dice Usman que le gusta mucho hablar. Y vamos a ver si esta nueva compañía supone una amenaza para la UFC y el monopolio que tiene. El propio Jake Paul ha dicho que no quiere ser competencia para la UFC, sino que quiere superarla. Es decir, quiere ser la principal promotora de las artes marciales mixtas a nivel internacional. Me parece un reto bastante complicado
he de decir. No cualquiera compite Casi con Dana White. imposible, casi imposible. Además, vamos a ver cómo le sienta esto a Dana White. Hablando también de creación de nuevas compañías, tenemos también que contar dentro del panorama nacional, que ya sabéis que aquí también nos gusta analizar en profundidad, la pelea de Manguelo, una de las caras visibles del crimen, en el One Shot Warrior, que es esta competición que organiza, no sé si de forma directa o indirecta, Echer Sosa. Y va, Con la compañía Go. con la compañía WoW y va a pelear ahí Manguelo, al que tenemos muchas ganas de ver y al que también invitamos a que se pase por aquí. Invitamos una vez más. Sé que probablemente no haya visto los episodios anteriores y por eso no se haya pasado todavía, pero confiamos en que dentro de poquitas semanas pueda estar por aquí en una de las entrevistas que tanto nos gusta hacer. Manguelo, que está invicto a nivel profesional, Sí. que se mide en el One Chess Warriors en poquito tiempo. Le deseamos lo mejor, Toda la obviamente, suerte, y estaremos aquí para comentar lo que pase en esa pelea. toda la actualidad de Joel Álvarez, de Echer Sosa, de todo lo que acontece en la UFC, evidentemente, pero dando prioridad a los peleadores españoles, ¿no? Que son al final los que interesan al gran público. Actualidad repasada. Ahora, si te parece, vamos a analizar en profundidad cómo es Joel Álvarez como peleador y qué podemos esperar de él de cara a ese UFC 330. Pues vamos allá. Bueno, Sebas, entramos en esta sección de análisis en profundidad, que unas veces analizamos algunos combates en concreto y otras veces, como hoy, analizamos algún tipo de peleador. En este caso, ¿qué tipo de peleador es Joel Álvarez? Sí, uno de nuestros favoritos. Yo creo que cada vez que pelea Joel Álvarez tienes durante la semana esa sensación de nervios también que tienes cuando pelea Ilia Topuria. Hay que decir que Joel Álvarez, aunque ha demostrado tener un striking bastante dinámico en las últimas peleas sobre todo, es un peleador que se caracteriza por el jiu-jitsu. Es un especialista en jiu-jitsu. La mayoría de sus peleas han llegado por sumisión, la mayoría de victorias, quiero decir. Y vamos a ver cómo es el reto que tiene en este caso enfrente, cómo va a poder hacerle daño y sobre todo cómo está físicamente, porque es verdad que viene en corto aviso. Viene en corto aviso para poner un poquito también en contexto a la gente que nos esté viendo. Joel Álvarez es un peleador de Gijón, Sí. Asturias. Tiene 33 años y lleva un récord de 23-4, si no recuerdo Eso mal. es. Además, mide 1,91. Hasta hace poquito tiempo era peso ligero, con esta altura. 1,91 de altura, 1,96 de envergadura, de alcance. Es una locura, es el tamaño que tiene Joel para el peso en el que ha estado peleando hasta hace apenas dos peleas. La estatura y el alcance le han dado mucha ventaja. Ahora en peso welter, veremos. En peso Sí. welter hay peleadores también más grandes, como por ejemplo Ian Garry, que también mide 1,91. Sí, tiene similitudes, Tiene similitudes. con Ian Garry, al que ya analizaremos en su debido momento en profundidad, con el que comparte evento en este UFC 330. Yo creo que conviene contextualizar un poco, también aparte de cómo es Joel, cómo es el rival que tiene enfrente. ¿Cómo es el Chirin rival? Yukwani, peleador estadounidense, nacido en Dallas, 37 años, un especialista en Muay Thai. Yo creo, Rubén, que Joel debería intentar relucir más, no tanto relucir sus virtudes, sino sacar los defectos del contrario, Es decir, llevarlo al suelo. llevarla al suelo. Es una muy buena opción. Sabemos que a Joel le gusta mantener la distancia, golpear. Hace mucho la técnica de controla la distancia, se acerca, le da con la rodilla o una patada frontal y ahí intenta derribar. Y una vez en el suelo, intenta someter, como es lógico. Como es lógico, sí. Puede ser una de las tácticas con las que se pueda llevar la victoria este fin de semana. Lo más importante es Este fin de semana no, el que viene. el que viene. Sí. Hay que decir que Chirin Yukwani es un peleador que, a pesar de que Joel mida 1,91, mide lo mismo y tiene un alcance todavía mayor, en torno a 2,03. He estado leyendo, consultando en algunas estadísticas. El que haya tenido una oportunidad de ver al americano pelear es uno de los luchadores del peso welter más entretenidos. Sí. Tiene una calidad en el pateo, una variedad de golpes, rodillas, codos, un striking buenísimo. Como digo, creo que Joel tiene eso que has comentado de a nivel defensivo, intentar cerrar con el jab, intentar acortar ese espacio. Creo que la clave pasa
por intentar enfriar un poco la pelea. Tener un poco más de cabeza de lo que ha tenido Joel en las últimas peleas e intentar, oye, igual no buscar la finalización en el momento, e intentar no acortar tanto la distancia, sino una pelea más fría, si hay que ir al suelo, ir al suelo. Es cierto, pero a mí no me cuadra Es que con Joel. la personalidad, claro, una cosa es lo que tú crees que debe hacer Debería, Joel y claro. otra conociendo a Joel cómo va a actuar, que es un peleador que siempre ha destacado por Tiene una mentalidad ofensiva ir a ganar el y combate. ir a los golpes. No tiene miedo a nadie, lo ha demostrado siempre, y tiene un ritmo muy alto de combate. No es de los que hace un combate pausado, sí que mide, obviamente, todos miden sus golpes y demás, pero no es tan estratégico en ese sentido, de lanzo uno y salgo. No, es más de mentalidad De ir ofensiva y de ir al... con todo. En un intercambio de golpes, creo que es donde más puede tener peligro Joel con su rival, porque es muy buen striker también, controla muy bien las patadas, tiene bastante alcance, que no es algo a lo que está acostumbrado Joel. Joel, que sus rivales tengan tanto alcance. Más que nada porque hasta hace 2 peleas estaban en el peso ligero, que eran más bajitos y tenían menos alcance. Entonces, veremos, veremos. Viene también de esa victoria contra Vicente Luque, que en su día fue top 5 de la división. Cuidado. Y una pelea además en la que yo creo que mostró mucha autoridad. Creo que no hay que juzgar a Joel por las peleas que ha tenido, sobre todo contra Mosov, también contra contra Sarukian. Yo creo que son dos peleas que no están bien elegidas por el Sí. tipo de rival que son. Creo que a Joel le viene mucho mejor un striker o un peleador estilo como en Yokwani, que vaya al intercambio, que un luchador. En el momento en el que le pones a alguien que tiene esa base de Greco que tiene Amosov, tiene las de perder. Y Kamosov, por lo que ha demostrado de cara a futuro, es uno de los nombres que hay que tener muy en cuenta en esta división, como en su día se tuvo con Armas Sarukian. Cuando ganó Joel no era uno de los grandes nombres de la división. Preguntas ahora y está dentro del top 3, top 4, sin ningún tipo de duda. Desde luego. Otra de las claves del combate yo creo que está en la mandíbula. En Yokwani es un peleador que, como decimos, le gusta ir al intercambio, que es muy vistoso, pero que ha sido noqueado bastantes veces. Sí. Creo que por ahí puede pasar la clave también de si sabe Joel cómo atacarle, cómo defenderle, cómo cerrarle la distancia con el jab, ahí buscar alguna finalización, porque hemos visto que el americano... Hombre, puede noquearte, evidentemente, pero también le puedes noquear, no es algo tan complicado. Y él tiene una potencia en el golpeo tremenda. Tremenda. Además, también habrá que tener en cuenta el cardio. Recordamos que en Yokwani tiene 37 años, Mm. no lo mismo que cuando era más joven, y Joel viene en corto aviso. Eso es. Entonces, igual el cardio puede ser uno de los protagonistas de este combate. Y también un poco la mentalidad, porque en Yokwani viene de dos derrotas consecutivas, una por sumisión, otra por decisión. Es verdad que no llega en su mejor momento, Joel viene de la última derrota, pero yo creo que hasta ahora, hasta esta última derrota, encadenaba una racha muy buena, que le había hecho subir del peso ligero al peso welter y que incluso creo que si se hubiera quedado en el peso ligero, podría haber tenido alguna pelea un poco más importante. Además, Joel, que ha dicho que quiere estar más activo de lo que ha estado en los último año y medio, 2 años. Y además, ahora que no tiene que hacer tanto corte de peso, recuerdo una entrevista hace poco, no recuerdo ahora mismo quién que se la hizo, pido perdón, que Joel decía que se veía este mismo 2026 dentro del top 15 del peso welter. Pues ojalá que así sea, porque es un peleador, ya no solo porque sea español, sino porque es un peleador que todos tenemos muchas ganas de ver. Yo creo, Rubén, que el gran debe de la carrera de Joel Álvarez es intentar pensar más en la carrera en sí, en cómo potenciarla, en cómo subir en los rankings, más que en el dinero, en la finalización, en lo vistoso, porque al final no creo que vaya a ser campeón del peso welter. Está complicado. Es muy complicado, pero sí que creo que puede aspirar a peleas mejores o más favorables para él de las que está teniendo. Creo que ha tenido un problema a lo largo de su carrera, además del tema visados, además del tema lesiones, en cuanto a la elección de su contrincante. Sí, porque no ha sido las dos grandes derrotas que ha tenido, no ha sido por elección Mm. realmente. En ese momento tampoco estaban tan mal planteadas, quiero decir. Eran dos nombres que no eran tan reconocidos como es ahora Arman Sarukian y como estoy seguro, lo repito, que será Amosov en un futuro. Pero son dos tipos de luchadores que por estilo no le venían bien a Joel.
Sí que es cierto que Joel ha demostrado que le gusta mucho el espectáculo. Le gusta Desde ser luego. espectacular él en sus peleas. Nosotros, como aficionados, lo agradecemos, por supuesto. Pero nos gustaría verle más centrado en, oye, puedo llegar a un top 5 de la división, puedo llegar a un top 3, puedo llegar a una pelea por el título, porque yo sí que es cierto que el peso welter está muy, muy, Ahora muy mismo competido. hay mucho tráfico. Pero un top 5 puede llegar. A ver, están por delante Islam Makhachev, evidentemente, Ian Garry, Michael Morales, Carlos Prates. Yo creo que Hay esos mucho nombre. cuatro es que Carlos Prates contra Joel Álvarez me parecía un peleón. sería. Pero a lo mejor aspirar a una pelea, no te digo la próxima pelea, pero en año y medio, 2 años, una pelea contra Belal Muhammad, por Por ejemplo, ejemplo, contra Leon Edwards, que está también de capa caída. Una pelea que le pueda venir bien por con estilo. Belal, no sé Que si a Belal vendría por por estilo estilo muy igual no, bien. no tanto, pero una pelea que le pueda venir bien por estilo y que le haga crecer dentro del ranking. Totalmente. ¿Te atreves a decir alguna porra de cómo va a ser ese combate Yo creo que gana Joel Álvarez por finalización en Casalto? en el segundo asalto. Me gusta, me gusta. ¿Tú? Yo veo una sumisión en el tercero. Una sumisión en el tercero. Sí, Vamos a ver, evidentemente estaremos pendientes de ese UFC 330. Repetimos, no es la pelea estelar, esa ya no. la analizaremos La yo semana creo que en el viene, próximo ¿no? programa, pero pues una pelea así en corto aviso de un español, evidentemente hay que darle el protagonismo que merece. Una última cosa, bueno, No sé si a lo mejor coincidimos. Quería decir también una última cosa. Si coincidimos en la última, si no, pues hay dos. Joel Álvarez, el que tuvo la canción original del de mariachi. mariachi, sí, sí. Un dato que la gente cree que es de Ilia Topuria. Desde antes de que entrase Ilia Topuria a la UFC, Joel Álvarez ya salía con la canción del No, mariachi técnicamente es de Antonio Banderas, ¿no? de Antonio Banderas, sí. Del zorro, ¿no? La del zorro. Bueno, igual me tira un triple ahí, eh, pero bueno, histórico. bueno, Pero que sí, nos sí, lo digan en comentarios. Es de Antonio Banderas, es de Sí, sí, Antonio eso Banderas, sí. eso seguro, 100%. Yo lo que quería decir para cerrar este bloque de Joel Álvarez es que hay que recordar que las peleas en corto aviso normalmente se pagan más, Sí, hay un sí, sí. bonus extra y que, evidentemente, conociendo a Joel, entre el bonus de la pelea en corto aviso, que va a intentar buscar el bonus a la pelea de la noche O al cabo de la o noche. al cabo de la noche y que ya de por sí el ganar esta pelea en corto aviso puede potenciarle mucho dentro de la división, puede ser un win-win. Sí, sí, totalmente. O sea, si gana esta en 2 semanas, a nivel económico, gana. Eh, A nivel valoración, porque la UFC valora Tremendo. mucho el que te prestes al corto aviso, también gana. Una próxima pelea, si gana sin sufrir mucho, de aquí a final de año, cuidado. Todavía podría pelear. Todavía podría porque está a tiempo y ha dicho que quiere ser activo. Yo no veo mejor escenario para Joel, creo que ha acertado en aceptar esta pelea. Bueno, estaremos pendientes de la actualidad de Joel Álvarez, de ese combate contra Chirin Yokwani el próximo sábado, bueno, este próximo sábado no, el siguiente. Pero ahora, Rubén, nos vamos a una de nuestras secciones favoritas. Vamos a nuestra sección del combate explicado. Vamos allá. Bienvenidos a El Combate Explicado, la sección en la que analizamos los conceptos más importantes de las artes marciales mixtas para que cualquier persona, Sebas, aunque nunca haya visto una pelea, pueda entender mejor lo que ocurre dentro de la jaula. Y hoy vamos a hablar de una de las partes que yo creo que más cuesta entender cuando alguien empieza a familiarizarse con el mundo de las MMA, las posiciones en el suelo. Porque muchas veces parece que dos luchadores simplemente pues están forcejeando, pero en realidad cada posición, la manera en la que te posicionas tiene una importancia enorme en el transcurso de la pelea. Exacto, cuando un combate llega al suelo, el objetivo ya no es solo golpear. También se trata de conseguir una posición desde la que puedas controlar al rival, castigarlo o incluso buscar una sumisión. Sí, y cuanto mejor sea esa posición, más opciones vas a tener de ganar la pelea. Vamos a empezar por una de las posiciones más conocidas, Sebas, que es la guardia. Sí, la guardia se produce cuando un luchador está boca arriba, pero controla al rival con las piernas rodeando su cintura o bloqueando sus caderas. Aunque esté debajo, no significa que esté perdiendo. De hecho, desde la guardia se pueden lanzar golpes, se puede controlar la postura del rival y sobre todo buscar muchísimas sumisiones, como puede ser un triángulo o una llave de brazo, que se conoce también como el armbar. Sí, el siguiente paso, que sería un poquito diferente, es la media guardia. Aquí el luchador que está abajo solo consigue atrapar
una de las piernas del rival. Es una posición intermedia. Quien está arriba tiene cierto control, pero quien está abajo todavía dispone de herramientas para escapar o incluso revertir la situación. Sí, de hecho, muchas transiciones importantes empiezan desde esa media guardia. Ahora llegamos a otra de las posiciones más dominantes de todas, que es la montada. Sí, la montada se produce cuando un luchador se sienta sobre el torso del rival con las dos rodillas apoyadas a ambos lados del cuerpo. Desde ahí, bueno, puede golpear con facilidad y el que está abajo tiene bastante poco margen para defenderse, la verdad. De hecho, es una posición muy peligrosa porque permite combinar el ground and pound, que para los que no sepan lo que es, lo explicamos en el primer episodio. Pueden ir al apartado de listas, buscar el combate explicado, que es como se llama esta sección, y ver qué es el ground and pound. Sí, obligatorio que la gente que se meta a ver Ground and Pound sepa lo que es el Ground and Pound, ¿no? Obviamente. Pues es nuestro deber de este año. Es lo que tenemos que promulgar. Entonces, bueno, vuelvo a donde estábamos, que es una posición muy peligrosa porque permite combinar ese ground and pound con ataques de sumisión. De hecho, muchas peleas terminan precisamente desde aquí. Yo creo que otra posición que conviene explicar es el side control, en español control lateral. En este caso, el luchador dominante controla, como se dice desde el propio nombre, desde un lado, manteniendo el pecho pegado al del rival y limitando muchísimo los movimientos del luchador que está debajo. Sí, desde ese side control se pueden lanzar golpes, intentar desgastar al rival o avanzar hacia posiciones todavía mejores para la finalización, como la montada que ya hemos explicado o la espalda en el suelo. Y hablando precisamente de la posición de espalda, es una de las más peligrosas, coger en la espalda del rival para intentar someterlo. Sí, consiste en colocarse detrás del rival, normalmente con los dos ganchos, es decir, las piernas enganchadas alrededor de su cintura mientras controla su torso. Desde ahí el rival apenas puede verte porque lo tiene detrás y tiene muy pocas opciones ofensivas. Además, quien controla la espalda puede buscar uno de los finales más habituales de las MMA, que es el conocido mataleón, en inglés Rear Naked Choke. Creo que estoy mejorando mi inglés. Es poco a poco, Poco a poco. Mataleón, bueno, una de las técnicas más famosas de las MMA. Si os fijáis, todas estas posiciones tienen algo en común. Cuanto mayor es el control sobre el cuerpo del rival, más difícil le resulta a él defenderse. Y esa es precisamente la razón por la que las posiciones dominantes son tan importantes en las artes marciales mixtas, no solo porque permitan hacer daño a través del ground and pound, por ejemplo, sino porque reducen muchísimo las opciones del oponente para poder contraatacar o para poder escapar. Y lo decimos mucho, no solamente que consiga someter al rival, sino cómo valoran los jueces ese control, ya sea acompañado de golpes o intentos reales de finalización. Eso los jueces a la hora de valorarlo lo tienen muchísimo en cuenta. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Si imagináis que un luchador consigue un derribo, primero cae dentro de la guardia de su rival, después pasa a media guardia y consigue el side control para avanzar hasta la montada y así tomar la espalda y cerrar un mataleón, es la sumisión perfecta. Sí, sí, totalmente, la sumisión perfecta. Aunque parezca una secuencia muy rápida cuando tú lo ves por televisión, realmente esto es una cuestión de poquísimos segundos. Es mejorar la posición y acercarse así a la victoria. Un peleador que domina especialmente estas transiciones, hemos hablado de él en anteriores programas, es Charles Oliveira. La capacidad que tiene para pasar de una posición a otra hasta encontrar la perfecta para hacer la sumisión es extraordinaria. Sí, has dicho a Charles Durons, yo también te pongo como ejemplo a Islam Makhachev, que es uno de los mejores ejemplos. Rara vez se conforma con controlar sin más, siempre busca una mejor posición, poco a poco te va cortando las vías de escape hasta que consigue la posición perfecta para esa finalización en sumisión. Y hay mucha gente que piensa que si un luchador encima del otro ya está dominando, que es lo que has comentado antes, lo que valoran los jueces. No es así del todo. No siempre es así, es verdad que muchas veces sí, pero no siempre es así. Puedes estar arriba, pero dentro de la guardia del rival y correr un gran peligro de caer en una sumisión. En el suelo, la posición es lo que cambia absolutamente todo. Por eso, cuando veáis un combate de MMA, no os fijéis solamente en quién golpea más. Observad también cómo los luchadores intentan mejorar constantemente su posición
que es a lo que nos referimos muchas veces con la magia del grappling, ¿no? La magia del grappling. Sí. Bueno, nos referimos, o la has bautizado tú así, ¿no? Como la magia del grappling. Bueno, es lo bonito, ¿no? El ver cómo un luchador va dominando, cambiando de posición. Hemos visto muchas veces a Charles Oliveira hacer magia en el suelo. Totalmente, sí, que la gente se quede con que muchas veces la pelea se gana varios movimientos antes de dar el golpe definitivo de la sumisión. Esperamos que os haya gustado esta nueva edición del Combate Explicado, que os hayan quedado claras cuáles son las posiciones, que cuando veáis un combate y digan ha conseguido las montadas, sepáis lo que es, o alguna otra posición de las que hemos comentado. Y cualquier duda, Sebas, ¿qué tienen que hacer? Pues dejárnoslo en los comentarios, como siempre, que hoy ha quedado bastante claro. Ya sabéis, de hecho, de cara al combate de Isla Makhachev, que seguramente podréis apuntaros a una libretita. Mira, este ha hecho una montada en este momento, side control. Tendréis un poquito más claro todo lo que está pasando dentro del combate y dejadnos en la cajita de comentarios o a través de nuestro Instagram, si queréis, Por ejemplo, cualquier sugerencia de, oye, necesito que me expliques los tipos de golpeo. Ese ya lo hemos hecho, pero... podemos explicar con las piernas, por ejemplo. Con las piernas, por Si ejemplo, tienen tipos de dudas. patadas. Sí, cualquier concepto que queráis que os expliquemos en ¿Qué es el profundidad, clinch? sí, por ejemplo, lo traemos aquí a Ground and Pound. ¿Y nosotros ahora qué hacemos? Nos vamos a una sección que se estrena hoy. Ojo, traemos novedades. Traemos Pregun- novedades a este programa. ¿Qué traemos? Preguntas y respuestas con Ground and Pound. Bueno, Sebas, llega una de las secciones innovadoras, una sección nueva que traemos a este canal, a este programa, un preguntas y respuestas. Hemos dejado en nuestras redes, en Instagram, para aquellos que todavía no nos siguen, lo haremos de vez en cuando, una cajita para que nos hagan sus preguntas, la gente, los seguidores, y vamos a ir a contestar todas las dudas que Que han han tenido. surgido. Sí, preguntas muy interesantes. De hecho, yo creo que esta sección la vamos a ir repitiendo cada X tiempo, cada Sí, 2 meses o así, más o menos, que esta vayan y surgiendo las otras dudas. que irán surgiendo. Y otras más. Empezamos, si quieres, con la primera pregunta. La hace Oscar Chapín, que vino aquí al Se primer pasó programa. ¿Cuánto hype tenéis por ver de vuelta a Echer Sosa y que ojalá vuelva pronto? Bueno, yo creo que bastante hype. Es uno de los peleadores que venía más al alza dentro del panorama español. Consiguió esa oportunidad En el en Contender la, Series. en la UFC, en el Contender Series. Y creo que no vamos a tardar demasiado en verle combatir. Dentro del peso gallo sabemos que tenemos a otro español como es Alexander Topuria. Pero creo que en este caso Echer es un peleador distinto, un tipo de peleador que gusta ver y al que yo, por ejemplo, le tengo muchas ganas. Creo que todos los que hemos seguido un poquito su trayectoria aquí en España, tenemos muchísimas ganas de verle. Es un peleador que si fuese por él, ya habría peleado de nuevo. Desde Lo ha luego. dicho en reiteradas ocasiones. Y con esa voluntad de pelear, sabiendo cómo es la UFC y sabiendo que Dana White le puso haz grande el apellido de tu padre cuando terminó el Contender Cuando... Series. Creo que no vamos a tardar mucho en verlo pelear. Yo calculo septiembre, octubre como tarde. Ojalá que sea así. Recordemos que eso tiene además una historia muy bonita de mucho tiempo buscando esa plaza en la UFC y justo un par de días antes de ese Contender Series fallece su padre, que además Sí. era un pilar fundamental dentro de su carrera. Y ahora, bueno, Sosa se pudo reponer bien ante una situación que evidentemente pues es un drama. Sí. Se pudo reponer bien a lo que ha sido su carrera. Desde entonces gana ese combate, gana hace unos meses también su siguiente pelea dentro de la compañía. Y ahora vamos a ver lo que se le viene. Yo creo que en un par de... Yo le doy una pelea más para luchar ya contra un top 15, ¿no? Para una persona rankeada. Vamos a ver cómo le ¿Cómo tiene conseguiría estima esa Dana victoria? White. Eso es. Yo creo que dentro del peso gallo es un peleador que puede crecer, tiene la posibilidad de crecer dentro de la categoría. Igual que decimos, oye, Joel dentro del peso welter, por ejemplo, tiene cierto bloqueo. Creo que tanto Sosa como Topuria, Alexander Topuria me refiero, creo que tienen capacidad para ir creciendo e ir encontrando buenas peleas. Lo veremos en unos meses, porque Alexandre también debe pelear dentro de poquito. Otra de las preguntas que nos han hecho, Sebas, es ¿cuál os gustaría que fuera el próximo rival de
de Topuria entendemos de Ilia Topuria, aunque podemos decir de ambos, de Ilia y de Alexandre. De Ilia y de Alexandre, sí. La pregunta la hace Guillermo Rocha. Quiero recordar que es que hay muchas, lo digo porque es que hay muchas peleas, muchas preguntas, perdón, preguntados sobre la nueva pelea de Ilia, sobre quién creemos que va a ser el próximo rival. Yo creo que podemos contestarlas un poco. Sí, hay un par de preguntas más. Si lo vemos por aquí, nos pregunta también Joaquín Pérez, próximo rival de Ilia. Gloria nos pregunta si creemos que veremos pronto un Un Ilia Ilia contra contra Paddy. Paddy, que nos da directamente el nombre que creo que los dos pensamos que va a ser el próximo rival de Ilia Topuria. Eso es, Paddy Pimblett. Yo creo que ahora sí que tiene sentido la pelea. Vienen los dos de perder contra Justin Gaethje, los dos como claros aspirantes a ese título del peso ligero. Yo mantengo lo mismo que vengo diciendo desde hace 1 año y medio, 2 años, 3 años. Creo que Ilia Topuria es mejor peleador que Paddy Pimblett. Creo que Ilia Topuria ganaría a Paddy Pimblett en una pelea. Ahora, Paddy puede ganarle, evidentemente, y Paddy ha hecho méritos de sobra para conseguir la pelea. Completamente de acuerdo. Creo que noquear a Paddy sería un gran reto para Ilia Topuria, porque ha demostrado tener una muy buena mandíbula. Y creo que es un reto sé que ahora mismo la gente no confía mucho en Ilia Topuria. Ilia Topuria va a noquear a Paddy Pimblett en los primeros 2 asaltos. Eso, a ver cómo. Habrá que tirar de meroteca, ¿no? Habrá que Después, tirar. a Aquí ver venimos a si. jugárnosla también, A ver ¿o no? si estás. Yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? Puedo estar de acuerdo contigo, igual que no estoy muy de acuerdo en alguna afirmación que has hecho de que Ilia Topuria podía someter a Islam Makhachev. En este caso sí que estoy de acuerdo. Creo que Ilia tiene capacidad para noquear a Paddy Pimblett. Y aprovecho porque hay muchos comentarios en nuestras redes sociales hablando sobre prácticamente que tengamos una devoción a Ilia, que evidentemente pues le tenemos estima, pero de verdad que lo intentamos analizar de forma objetiva. Yo Por creo que supuesto. Ilia Topuria es el mejor peleador de su categoría, del peso ligero. El único con el que tengo dudas que me gustaría ver en un combate es Arman Sarukian. Porque no sé, con un peleador del nivel de Arman Sarukian en el suelo, con esa capacidad que tiene de lucha, cómo reaccionaría la Topuria. Ahora bien, tú me preguntas, ¿en condiciones normales es mejor Ilia Topuria que Justin Gaethje? Yo creo que sí. ¿En condiciones normales es mejor Ilia Topuria que Paddy Pimblett? Yo creo que sí. Entonces, yo creo que con eso está todo dicho. Está todo dicho. Sí que es cierto, tenemos aquí una pregunta de Joaquín Maruenda, de si creemos que si Ilia no fuese español, tendríamos una consideración diferente con él. A ver, obviamente el cariño por ser español siempre está, Influye. pero intentamos analizarlo con la mayor objetividad posible y creo que tanto nosotros como la gran mayoría del público aficionado de las MMA no se esperaba lo que pasó con Justin Gaethje. Evidentemente, de hecho, vino aquí Daniel Richardson, que es peleador profesional en WAR y en WOW, y él mismo dijo que no se esperaba para nada lo que había pasado en el combate. Y de hecho no somos los únicos, en este caso no soy el único que piensa que Ilia Topuria podría ganar a Islam Makhachev. Hace poquito, un par de días, John Jones ha hecho unas declaraciones en las que, si bien dice que cree que sería una de las peleas más igualadas y que cualquiera en una noche dada podría ganar, él apostaría su dinero a Ilia Topuria. Así que ya no estoy solo en este barco, estoy con John Bueno, Jones. estás con el mejor peleador de todos los tiempos en el barco. Contestando un poco la pregunta de Joaquín, bueno, yo creo que ha quedado claro lo que has dicho, ¿no? Que intentamos analizarlo de forma objetiva. Evidentemente, como españoles, el fenómeno Ilia Topuria influye. Es que el hecho de que Ilia Topuria pelee o no pelee cambia completamente la audiencia de las MMA. Una pelea de Ilia Topuria la semana antes, todo el mundo está hablando sobre la UFC, que es una cosa que normalmente no pasa en un país que no tiene tanta tradición de este deporte. Ilia Topuria es una de esas personas que te hacen levantarte a las 5 de la mañana para ver su combate. Esas son palabras mayores. Y a mí, a título personal, te diré que admiro a Ilia Topuria, le tengo como uno de los mejores peleadores libra por libra. Me encanta su estilo de pelea, me encanta su striking. Si hablamos de, digamos, gustos personales, de a mí me gusta más este peleador o quiero más que gane este peleador, yo personalmente prefiero por poco a Joel Álvarez. Son distintos y les tengo gran aprecio a los dos, por supuesto. Pero es que a mí Ilia Topuria siendo de Alicante me tira Esto un pelín más, es un un poco pelín. como salvando las distancias, que no quiero hacer comparaciones con otros deportes, pero es un poco como el Alonso Sainz,
Meh, para el público. Es verdad que Sainz no tiene mucho Sainz gancho. no tiene tanto gacho Pero como bueno, lo tendría Joel en este caso. claro, que al final vas con o a lo mejor Nadal Alcaraz, ¿no? Puede ser de. Sí, Me gusta, voy con los dos peleadores por españoles, supuesto, eso pero siempre. en un momento dado, que no se va a dar, pero en un momento dado de pelea los dos, me gusta un poquito más o No sé me si me identifico un poco más gustaría, con este. no sé si me gustaría o no me gustaría poder ver una pelea entre ambos, ¿eh? Creo que me pondría muy nervioso, no querría que perdiese ninguno. Nos pregunta también Joaquín Maruenda sobre una pelea histórica para iniciarse en la UFC. ¿Tú la tienes? Yo la tengo, es la primera que me ha venido a la cabeza. Seguramente si pensase, mira, me acaba de venir otra, digo las dos. Yo tengo dos también. Tengo el John Jones contra Gustafsson 1. Me parece, Es una de las dos que tenía yo. es una de las peleas más completas que se pueden ver. Tiene un despliegue brutal en todos los ámbitos de las MMA. Y la otra es una de mis peleas favoritas. Es ese Dustin Poirier contra Justin Gaethje. Vale. Es La una de las primera mejores peleas de la historia también. son dos peleas que para alguien que no haya visto la UFC, si quiere adentrarse y ver en qué consiste el deporte, que se ponga esas dos peleas, sin ningún Desde tipo de luego. duda. Yo tenía la de Jones contra Gustafsson también pensada, pero como intuía que la ibas a decir, había pensado en la primera pelea entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev. Me parece que Sí. es verdad que es una pelea relativamente reciente, a lo mejor no la tenemos tan valorada, pero me parece que para una persona que no ha visto UFC tiene todos los conceptos, un boxeador élite contra un luchador, además sube de categoría, tiene una historia de rivalidad así muy chula entre los dos. Sí. Yo creo que puede ser buena pelea para Y por iniciarse. decir una más, para quien quiera ver también algo de Ilia para iniciarse, porque le guste el que sea español o algo de eso, eh, Ilia Topuria contra Josh Emmett me parece también una pelea muy completa. Que habla del potencial que tiene Ilia Topuria en las manos. Y del aguante que tiene Y Josh Emmett, porque lo que aguantó ese hombre, pocos lo han aguantado. hablando bueno, de rachas y de la calidad de aguante que tiene, creo que hay que hablar de otro de los mantras, yo lo catalogo así, que hay en la UFC. Pregunta Alex Jorquera sobre si está inflado el récord de Javier Nurmagomedov o de verdad es uno de los mejores de la historia. Yo creo, Rubén, a ver si estás de acuerdo conmigo, que es la típica opinión que la gente empieza a compartir y que empieza a hacerse popular, que tiene parte de razón en su momento, pero que de tanto que se repite acaba menospreciando el nivel real de Javier. Sí, porque hay que tener en cuenta que es una persona que no sangró en la UFC. No le hicieron sangre. Eso es un dato que habla también de lo que era él como peleador. Control total de la situación, victorias aplastantes. Y sí que es cierto que se retira pronto, porque falleció su padre y no quería pelear sin su padre al lado. Una figura muy importante para él. Pero es una de las caras más grandes a nivel histórico de la UFC. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi opinión, en cuanto a trayectoria y legado, no llega, por ejemplo, a lo que sería George St. Pierre. No, está un esto por debajo, un escaloncito por debajo. Pero es que a George St. Pierre, en cuanto a trayectoria, tampoco llega a Conor McGregor. No, y yo creo que Javi, desde mi punto de vista, a lo mejor no tiene mejor carrera que Conor McGregor, pero Pero invicto también. es que también hay que tener en cuenta ese legado. Y al final tiene pocas peleas relativamente en la UFC. Al Muy pocas. final se retira joven, hay que tenerlo en cuenta, pero el tiempo en el que está demuestra un dominio tremendo. No había nadie que pudiera plantarle cara, realmente. De hecho, uno de los que, dicho por el propio Khabib, más daño le hicieron fue Justin Gaethje. Sí. Tiene, si no me equivoco, esas peleas contra Justin Gage y Dustin Poirier y Conor McGregor, que son las tres más famosas. Son tres grandes nombres, ¿eh? Tres grandes nombres y que al final es verdad que el pero que se le pone muchas veces a su carrera es que no tiene muchas defensas de título, pero se retira invicto. Que es un dato que no prácticamente ningún peleador puede decir. Muy, muy, muy poquitos. Te hago un debate, tampoco quiero extender mucho en la pregunta, pero un mini debate. A día de hoy, ya que está de actualidad, ¿crees que Islam Makhachev ya es más dentro de la UFC de lo que fue Javi Nurmagomedov?
Creo que esta pregunta te la voy a contestar en el próximo programa, que tenemos una sección preparada también en la que, de hecho, tenía apuntada esta pregunta para ti. Lo debatiremos en el próximo programa, así que estén atentos, ¿no? Sí, que estén atentos. Vamos con la siguiente pregunta en la que nos incitan a meternos en un octágono, Rubén. Nos incitan a hacer un entrenamiento para demostrar lo que sabemos, ¿no? A ver, a nivel teórico, obviamente, podemos estudiar mucho lo que es el deporte, podemos entenderlo, analizarlo. La ejecución, a nivel práctico ya es complicado. Es complicado. Tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones también como deportistas de contacto. Pero oye, yo propongo una cosa. Vale. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores en YouTube, nos grabamos un entrenamiento de MMA. Vale. ¿Aceptas? Puedo aceptar, pero claro, entre nosotros. Vamos a entrenar y lo grabamos. Es que luego hacer de sparring ahí va a ser... Un sparring entre nosotros dos. Vamos a estar una semana sin aparecer por aquí, ¿eh? O eso, o con la que cara o que nos graben entre tú y yo haciéndonos un poquito de sparring de boxeo. Me gusta. Pero tenemos que llegar a 1000 suscriptores en YouTube. Me gusta la idea, sí. Eso importante, como siempre. Suscribiros, darle a me gusta, darle a la campanita también para no perderos ninguna noticia, ningún vídeo que saquemos aquí en Ground and Pound. No sé si tenemos alguna pregunta más. Tenemos una pregunta más que creo que no se puede leer. Joaquín Maruenda tiene que considerar hacer otro tipo de preguntas. Bueno, o no. O la decimos. La puedes. Yo no voy a dar la respuesta, pero yo solamente voy a dar la respuesta cuando nos inviten a Línea de Cal. Me parece bien. La pregunta es: ¿tetas o pies? Pues ya sabéis, Alex Chiner, Darío MH, David Sánchez. Si queréis saber la respuesta a esta pregunta, nos invitáis a Línea de Cal, nosotros vamos sin problema. Y hasta aquí, Rubén, una de las secciones innovadoras de este programa. Creo que no hay mejor forma de cerrarlo. Yo creo que no. Ha sido un programa, yo creo, bastante variado. Actualidad, análisis, preguntas. Alguna pregunta así un poco rara que también está bien responder. Sí, Joaquín. Diferente. Y nosotros nos vemos, la semana que viene, en 7 días, analizando todo lo que va a ser ese evento del UFC 330. Seguiremos hablando también de lo de Joel Álvarez, de la pelea de Islam Makhachev contra Ian Garry y muchas cosas más. Nos vemos en una semanita. Cualquier duda que tengan, cualquier propuesta para una sección como esta que es nueva, que nos lo pongan en los comentarios o en nuestras redes sociales, que preguntas y respuestas ha salido de ahí. Agradecer a todos los que han hecho preguntas también. Eso es. Y un like, darle a la campanita y nos vemos en una semana. Chao, chao.